Muy buenos días nuevamente a todos. Agradecemos por favor tomar sus lugares. Vamos a dar inicio al evento. Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, estimada señora Keila Gramajo, secretaria de la CEGEPLAN, señores ministros, viceministros y funcionarios de gobierno, estimada señora coordinadora residente de Naciones Unidas, Rebeca Arias, estimados miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales acreditados en Guatemala, distinguido presidente de CACIF, señor Nils Leporowski, señores miembros de las juntas directivas de las cámaras empresariales aglutinadas en CACIF, estimado señor Randall Arias, especialista principal en actividades con empleadores ACTEMP, de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití. Personalidades nacionales e internacionales que nos honran con su presencia en este evento, señores empresarios, invitados especiales, representantes de la prensa, señoras y señores, sean bienvenidos todos. Este evento guarda todas las disposiciones y medidas dictadas por las autoridades en atención al COVID-19. Agradecemos la participación de nuestra audiencia a través de la plataforma virtual Zoom. Para nuestros invitados que nos acompañan de forma presencial, agradecemos tomar en cuenta las medidas sanitarias siguientes: el uso obligatorio de la mascarilla, mantener el distanciamiento social, la aplicación del gel antibacterial en sus lugares asignados. Muchas gracias. El día de hoy, 7 cámaras agremiadas al CACIF, la Asociación de Generadores con Energía Renovable, AGER, y 3 organizaciones aliadas, el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, Centrarse, Empresarios por la Educación y la Red Pacto Global Guatemala, presentan la 3ª edición del reporte Actuando en el presente, pensando en el futuro, el año de la resiliencia. Esta nueva edición consolida de manera agregada los esfuerzos gremiales impulsados durante el año 2020 ante la crisis sanitaria por el COVID-19, bajo 4 fases de intervención en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 1. Atención a la emergencia. 2. Protocolos para la reapertura. 3. Reactivación económica. 4. Caminando hacia la nueva normalidad. A continuación, invitamos al presidente de CACIF, señor Nils Leporowski, para brindar las palabras de bienvenida. Respetable señora Rebeca Arias, presidente de Naciones Unidas en Guatemala, excelentísimo canciller Pedro Brolo, respetable señora secretaria de CEGEPLAN, Keila Gramajo, distinguido señor especialista principal en actividades con empleadores de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana, Haití, Randall Arias, distinguido señor director ejecutivo del CACIF, Roberto Ardón, invitados especiales, estimados representantes de los medios de comunicación, a todos quienes nos acompañan en la transmisión virtual, buenos días y muchas gracias por su participación. El mes pasado recordábamos la confirmación del primer caso de coronavirus en Guatemala y con ello la incertidumbre que nos invadió a todos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Esa misma efeméride nos permitió ver también cómo el país salió adelante con notable fortaleza. En este contexto, hoy presentamos este tercer informe, actuando en el presente, pensando en el futuro bajo el concepto del año de la resiliencia. ¿Por qué le hemos llamado así?
porque ha sido evidente que hemos sabido salir y afrontar la adversidad, porque nos queda claro que la valentía de los guatemaltecos permitió transformar la incertidumbre en propuesta, la preocupación en acción y los desafíos en oportunidades. En general, la sociedad completa entró en un proceso de reinvención, adaptándose al trabajo en casa, al estudio en línea y al ajuste de distintos procesos en un contexto de distanciamiento físico y nuevas normas de convivencia. Desde el ámbito de la salud, el personal sanitario, aún con escasa información y recursos limitados, se puso al frente con vocación de servicio y ha hecho una labor heroica que hoy agradecemos y valoramos. Las empresas no se han quedado atrás. Muchas dieron giros radicales a sus modelos de negocios e hicieron esfuerzos extraordinarios por permitir y mantener intacta su planilla. Asimismo, en lo individual o desde los gremios empresariales, estuvimos apoyando en las emergencias de diferentes formas. Este informe, que por tercer año consecutivo sigue siendo ejemplo de la región, recoge cada una de esas acciones que no solamente dieron alivio a una crisis sanitaria, sino también iban en línea de los compromisos adquiridos en el sector privado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Debo decir que como presidente CACIF me siento muy orgulloso al ver todo lo emprendido durante la pandemia. Cada sector productivo tuvo un rol importantísimo en la atención de la emergencia y en ningún momento se quedaron cruzados de brazos. De hecho, a pesar de la crisis que las empresas afrontaban y siguen afrontando, no dudaron en apoyar a comunidades enteras, ya sea en especie, con voluntariado o con aportes económicos. Este reporte es una forma de reiterar nuestro compromiso con Guatemala. Sin ningún otro interés, desde 2019 hemos venido elaborando el documento aportando en el presente, pensando en el futuro, el cual ha dejado una trazabilidad sobre las acciones implementadas en seguimiento al compromiso que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión, documento reúne 204 acciones de 7 cámaras empresariales, así como de la Asociación de Generadores de Energía Renovable AGER y 3 organizaciones aliadas. Ellas son el Centro para la Acción de Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, Centrarse, Empresarios por la Educación y la Red Pacto Global Guatemala. A todos ustedes, muchas gracias por su proactividad. Gracias por no haber pasado indiferente ante la situación y dichas acciones se ejecutaron durante las distintas fases de la pandemia, siempre en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en total representan una inversión estimada de 8.416.000 y beneficiaron a más de 4 millones de guatemaltecos y 4.460 empresas bajo 4 fases de intervención: atención a la emergencia, protocolos para la reapertura, reactivación económica y caminando hacia una nueva normalidad. Las acciones reportadas por el sector empresarial organizado se concentran en los ODS 2, 3, 4 y 8, en respuesta a las emergencias de salud, y se identificaron 42 metas impactadas de las 169 definidas en la Agenda 2030. Claro, también debemos destacar la solidaridad que demostraron todos los guatemaltecos, como ocurre cada vez que afrontamos una situación difícil. Los ciudadanos se volcaron a los centros de acopio, ya sea para donar o bien para dar su tiempo y esfuerzo para llevar esas donaciones a distintos puntos del país. Muchas gracias a todos ellos, porque volvieron a demostrar que cuando trabajamos unidos podemos salir adelante. Aún tenemos mucho camino por recorrer en este proceso, pero este año que ha transcurrido entre retos y adaptaciones debe permitirnos resaltar las lecciones aprendidas
de esa nueva experiencia, debe surgir el impulso para corregir el rumbo y forjar los pilares que nos permitan estar más preparados ante cualquier circunstancia de esta magnitud. Que esa valentía demostrada siga inspirándonos para trabajar unidos por Guatemala, porque ahora, más que nunca, debemos ver hacia adelante. Desde las organizaciones que hoy respaldan este reporte, seguiremos dando todo lo necesario para cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible y para sacar adelante el país y para aportar en la reactivación económica que tanto necesitamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Leporowski. Bueno, para Guatemala el año 2020 realmente fue un año muy retador. No solo tuvimos la emergencia sanitaria del COVID-19, sino que también tuvimos dos huracanes de gran importancia para el país, como fue el ETA y el Iota. Este tercer informe supone un hito a nivel centroamericano en la medición del aporte de las organizaciones empresariales. Las acciones reportadas por el sector empresarial organizado se concentraron en los ODS 2, 3, 4 y 8, en respuesta a la emergencia de salud. Se identificaron 42 metas impactadas de las 169 definidas en la Agenda 2030. A continuación, invitamos al excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, a dirigirse a la audiencia. Muy buenos días. Voy a hacer propios los vocativos de la maestra de ceremonias y de mi antecesor, el señor Nils Leporowski. Es un honor estar aquí con ustedes en ocasión de la presentación de la tercera edición Actuando en el Presente, Pensando en el Futuro, en la que se reflejan los aportes y las buenas prácticas del sector privado de Guatemala que contribuyen al alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este esfuerzo realizado a través de las 7 cámaras agremiadas al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, la Asociación de Generadores con Energía Renovable, Empresarios por la Educación y Centrarse es un aporte invaluable que evidencia la coordinación intersectorial para tender puentes en estos tiempos sin precedentes. En Guatemala, estamos convencidos que la única forma de avanzar en la implementación de esta agenda es mediante la apropiación y adecuación de los objetivos de desarrollo al contexto nacional, con una visión a largo plazo. Para ello, la inclusión y participación de todos los actores involucrados es indispensable. La contribución del sector privado guatemalteco en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en el sector agro, industrial, energético, construcción, azucarero, exportaciones, entre otros, contribuyen a la mejora económica de la población guatemalteca, favoreciendo la reactivación económica, sobre todo en el contexto tan complejo en el que nos encontramos. Desde el sector gubernamental y con el liderazgo del presidente Alejandro Yamatei, hemos incorporado la Política General de Gobierno 2020-2025, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que viene a complementar el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2012-2032. Sin embargo, con el impacto dramático de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, las preocupaciones se han incrementado, debido a que existe un retroceso en la implementación de esta agenda, pero que de cierta medida cobra vigencia la necesidad de lograr una recuperación económica que vaya en línea con esta agenda de desarrollo sostenible. En lo que respecta a Guatemala, permítame hacer una breve referencia de las implicaciones que ha tenido esta pandemia. Entre marzo, mes en el que se detectó el primer caso de COVID, y el 31 de diciembre del 2020, alrededor del 0.65% de la población guatemalteca se vio afectada por COVID-19, equivalente a 138.236 casos confirmados, falleciendo lamentablemente alrededor de 4.820 guatemaltecos. Además,
Se debe tomar en cuenta que varias de las actividades productivas y comerciales se vieron detenidas por los confinamientos y diversas medidas tomadas en bienestar de la salud y la vida de todos los guatemaltecos, pero que tuvo consecuencias económicas y sociales. A pesar de ello, la economía de Guatemala y su pueblo es resiliente. Y según datos estadísticos publicados por el Banco Mundial y el Banco de Guatemala, nuestro país decreció únicamente 1.5%, mientras que el resto de países de América Latina y el Caribe mostraron indicadores menos optimistas en el primer año de la pandemia. Si bien esto puede representar un desafío para el sector público y privado nacional, es importante indicar que el Gobierno de la República ha llevado a cabo diferentes medidas hacia la reactivación económica, que incluyeron 10 programas de apoyo a las familias y empresas, así como el Plan para la Recuperación Económica que todos conocemos. A su vez, junto con el sector privado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Turismo y el Ministerio de Economía lanzamos el programa de consejeros comerciales en nuestras embajadas en el exterior, dando resultados palpables en pleno año de pandemia, fomentando la diplomacia comercial, atracción de inversiones, comercio y las exportaciones. Dado que el gobierno tiene muy presente la sostenibilidad como un eje transversal del Plan de Recuperación Económica, también se tiene en mente la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esa línea, quiero agradecer al sector privado por sus valiosos aportes y que suman a las acciones que el gobierno de Guatemala viene realizando. En ese sentido, se aprecia la dotación de equipos médicos de hospitales temporales ubicados en el interior de la República para la atención de la emergencia sanitaria, la dotación de protocolos sanitarios en los diferentes sectores productivos, particularmente en el sector turístico y de la construcción, el apoyo a la reactivación de las actividades económicas, así como el soporte brindado a la implementación de una nueva normalidad, caracterizada por una fuerte presencia de los servicios digitales y la necesidad de fortalecer el trabajo y la educación a distancia. No me resta más que instar a que sigamos trabajando en conjunto para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Guatemala es resiliente y Guatemala no se detiene. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos entonces. El sector empresarial, a través de 11 organizaciones, reporta 204 acciones implementadas durante las distintas fases de la pandemia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas iniciativas se implementaron con una inversión estimada de $8.416.000, beneficiando a más de 4 millones de guatemaltecos y 4.460 empresas. Seguidamente, les invitamos a observar un video institucional que presenta los aportes de las cámaras empresariales y organizaciones del sector privado en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocadas en la atención a la pandemia. Actuando en el presente, pensando en el futuro. El año de la resiliencia. Presenta de forma agregada los esfuerzos gremiales en la atención a la crisis sanitaria. 7 cámaras empresariales, la Asociación de Generadores con Energía Renovable y 3 organizaciones aliadas, Centrarse, Empresarios por la Educación y la Red Pacto Global Guatemala, implementaron 204 acciones en atención a la crisis por COVID-19, en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas iniciativas se implementaron con una inversión estimada de más de $8 millones, que beneficiaron a más de 4 millones de guatemaltecos y más de 4.000 empresas, bajo 4 fases de intervención. Atención a la emergencia, elaboración de protocolos, reactivación económica y nueva normalidad. Las acciones reportadas por el sector empresarial se concentraron en los ODS 2, 3, 4 y 8, en respuesta a la crisis por COVID-19. Se identificaron 42 metas impactadas de las 169 definidas en la Agenda 2030. Las intervenciones se concentraron en los ODS 3 y 8. El 70% del total de la inversión reportada se concentró en el ODS 3.
un 11% en el ODS 8, el 10% en el ODS 4 y un 8% en el ODS 2. En cuanto a la población impactada, el 54% se concentró en el ODS 3, mientras que el 32% de los beneficiados se localizaron en el ODS 8 y un 12% del total de beneficiados a los ODS 2 y 9. Atención a la emergencia. En cumplimiento con el ODS 3, con el apoyo de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, la industria eléctrica de Guatemala, a través de 34 empresas de generación, distribución y transporte de energía, recaudó más de $1 millón. Esta donación permitió la compra de equipamiento y materiales de construcción de los hospitales COVID de Quetzaltenango, Petén, Escuintla y Zacapa. Esta donación también permitió la implementación de 5 talleres de costura para privados de libertad, con el objetivo de elaborar más de 1 millón de mascarillas. La Cámara Empresarial de Comercio y Servicios y la Cámara de Industrias de Guatemala también realizaron donaciones para la construcción y equipamiento de los hospitales temporales del COVID, así como campañas de prevención del virus en redes sociales y medios de comunicación, además de la entrega gratuita de mascarillas a personas en situación de vulnerabilidad. La agroindustria azucarera donó 110.251 libras de azúcar fortificada con vitamina A, que se incluyeron en el kit Saldremos Adelante, que el gobierno entregó a miles de familias. Los adheridos a la Red Guatemala del Pacto Global se unieron para mejorar la capacidad del sistema de salud pública, el acceso a la conectividad para la educación de los niños y la información de la población. Las empresas socias apoyaron con alimentos para la población afectada, insumos de protección personal para los servidores públicos, campañas de información a nivel nacional y apoyo a los pequeños y medianos empresarios. AGEXPORT, con su campaña Protegiendo Nuestros Héroes, donó insumos de limpieza y desinfección a los bomberos voluntarios y mercados municipales, así como 100.000 mascarillas para la protección de 45.000 policías, jueces, funcionarios de aduanas y otros servidores públicos. Los socios de Cámara del Agro donaron equipo médico y de computación, así como servicios e insumos para los hospitales y alimentos por un valor de $295.000. Protocolos para la reapertura. La Cámara del Agro y sus socios activaron los planes de continuidad de las operaciones del sector. Se diseñaron protocolos de prevención y mitigación del virus en cumplimiento de las medidas dictadas por el gobierno de Guatemala. Estos protocolos fueron implementados por todos los socios como resultado de un plan de acción que incluyó programas de capacitación, una campaña de sensibilización y el acompañamiento técnico para la adaptación y el desarrollo de protocolos especializados. La agroindustria azucarera adoptó estrictas medidas para la prevención del COVID-19, con el propósito de brindar un ambiente de trabajo seguro. Los ingenios realizan sus operaciones bajo el protocolo de regreso al trabajo con medidas de salud y seguridad ocupacional ante COVID-19, el cual fue diseñado con base en las disposiciones presidenciales y los protocolos de las autoridades. Para resguardar a los empleados y alentar el retorno paulatino a la normalidad de forma segura, en AGEXPORT se diseñaron 26 protocolos basados en las normativas de gobierno y adaptados a las particularidades de cada sector de exportación. Con base a esta experiencia, AGEXPORT diseñó un protocolo para mercados municipales y plazas públicas. En alianza con Fundazúcar, se capacitaron a 88 municipios para su aplicación, mientras que Cámara de Industria de Guatemala elaboró sus protocolos sectoriales e implementó un proceso de innovación interno orientado a la atención integral para sus socios. Cámara Guatemalteca de la Construcción instaló una mesa multidisciplinaria para la generación del contenido de una guía en salud y seguridad ocupacional. Desde centrarse, se plantearon recomendaciones para la gestión empresarial activando un comité de crisis. Se diseñó un plan de apoyo con los colaboradores para incentivar el trabajo desde casa, promover la creatividad y el desarrollo, a través de guías nacionales y regionales en atención a la pandemia. Las empresas adheridas a la Red Pacto Global Guatemala adoptaron guías de actuación frente a la pandemia, así como protocolos de seguridad y prevención para garantizar la seguridad de sus empleados y sus familias. Reactivación económica. AGEXPORT, a través del sector de Contact Center y BPO, desarrolló una plataforma para el Ministerio de Desarrollo Social,
La herramienta permitió recopilar datos de los aspirantes al bono familia e implementar un centro de llamadas con la tecnología IVR. Asimismo, esfuerzos conjuntos con la Municipalidad de Guatemala permitieron la creación de un centro de llamadas integral por COVID-19, con tecnología IVR para reportar incidentes y brindar información a las MIPYMES sobre el Fondo de Protección al Empleo. La Cámara de Comercio de Guatemala y AGEXPORT implementaron capacitaciones y eventos virtuales para las empresas socias con soluciones para la reactivación de negocios, mientras Cámara de Industria de Guatemala desarrolló propuestas orientadas a la recuperación económica. Cámara Guatemalteca de la Construcción impulsó la formación de capacidades para albañiles y maestros de obra, generando una cultura de buenas prácticas en 7 departamentos, con un total de 6.000 horas hombre de capacitación. SECOMS realizó importantes acciones en apoyo a las pymes a través del impulso de créditos productivos y la promoción de los diferentes programas que lanzó el gobierno, como el Fondo de Protección al Empleo y el Fondo de Protección de Capitales. Caminando hacia la nueva normalidad, AGEXPORT desarrolló 54 webinars para fortalecer conocimientos y competencias empresariales relacionados a la pandemia, y con el Ministerio de Educación desarrolló una plataforma virtual de formación en inglés para jóvenes de bachillerato. Además, reconvirtió a formatos virtuales las ferias comerciales para promover oportunidades de exportación e impactar en los empleos. Empresarios por la Educación creó la iniciativa Edúcame GT, que dota de equipo tecnológico a estudiantes para que continúen su aprendizaje desde casa. Además, por medio del Premio Maestro 100 Puntos, se reconoció a 12 educadores innovadores cuyas buenas prácticas constituyen ejemplos de la educación de calidad. También se impulsaron programas de formación y actualización docente por medio de plataformas virtuales, con esquemas sincrónicos y asincrónicos con invitados nacionales e internacionales. SECOMS implementó un programa de becas completas para diplomados y maestrías en apoyo a MIPYMES impactadas. Confirmamos decididamente el compromiso del sector empresarial en el apoyo solidario a nuestro país y los guatemaltecos, en un año en el que la resiliencia fue el principal actor. El logro de los ODS seguirá siendo parte de nuestra agenda empresarial y continuaremos trabajando en crear un mundo más sostenible. Yo creo que todas esas acciones se merecen un fuerte aplauso. Esta es una muestra de todo lo que el sector privado hace, unido y comprometido con el país. La pandemia tuvo un triple impacto al evidenciar desafíos, no solo en temas de salud, sino también en educación e ingresos. Esta inesperada circunstancia ha significado una fuerte huella en el cumplimiento de los ODS. Uno de sus principales efectos ha sido una crisis de empleo en todo el mundo. Esto ha puesto al empleo formal como una variable fundamental y estratégica para la reactivación económica. Los esfuerzos para combatir la informalidad serán un desafío para cambiar los esquemas laborales. Ante este escenario, la resiliencia del sector empresarial y su compromiso por el desarrollo del país permanece y es aún más importante en el contexto de la pandemia. A continuación, para conversar en el panel titulado La recuperación sostenible y resiliente, invitamos a que nos acompañen en el escenario a la señora Rebeca Arias, coordinadora residente de Naciones Unidas, a la señora Keila Gramajo, secretaria de CEGEPLAN, al señor Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y a nuestra moderadora, la señora Claudia Galán, directora económica de CACIF. Muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia que nos acompaña desde la plataforma Zoom. Queremos darles la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Hacia la recuperación resiliente y sostenible. Señora secretaria de CEGEPLAN, muy buenos días y bienvenida. Señora coordinadora residente, buenos días, gracias por acompañarnos. Licenciado Ardón, muchas gracias. El día de hoy estaremos conversando sobre este importante informe que presentamos por tercer año consecutivo
y tendremos 3 bloques de preguntas. Me permitiría a continuación darles la dinámica en cómo vamos a estar respondiendo a este conversatorio. Tendremos 3 bloques de preguntas y pues cada uno de ustedes tendrá 2 minutos para contestar cada una de estas preguntas. El primer bloque de este conversatorio queremos orientarlo hacia este hito a nivel gremial, ¿verdad? Y a nivel regional, porque este es el primer reporte que se hace en la región de manera pues no solamente agregada, sino pues consolidado con todos los gremios empresariales, en el caso de CACIF, no solamente con cámaras, sino con organizaciones aliadas del sector privado. Así que la primera pregunta es para usted, señora coordinadora, y pues justamente como ya mencionaba, este ha sido un informe pionero a nivel regional, dado que esta es la tercera edición y se integra pues no solamente de forma integrada pues todas las acciones de las 7 cámaras y 3 organizaciones aliadas, sino también este informe ha venido a dar un impacto de cómo los gremios y las empresas a través de sus cámaras pudieron impactar de manera positiva en los objetivos de desarrollo sostenible a pesar de la crisis del COVID-19. ¿Cómo recibe Naciones Unidas, señora coordinadora, este informe y cómo pues consolidar esos esfuerzos en conjunto? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias al CACIF por invitarme a participar en este evento de lanzamiento del informe Actuando en el presente, pensando en el futuro. Quiero felicitarles por el lanzamiento de este informe, que es bueno, el tercer informe que están presentando. Como ustedes saben, en todo el mundo el sector empresarial cada vez más está contribuyendo al desarrollo sostenible a través de sus distintas acciones, aprovechando o tomando en consideración sus líneas de negocio y viendo cómo a través de sus acciones puede avanzarse más aceleradamente hacia el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta, por supuesto, las capacidades, la experticia, la experiencia y los recursos del sector privado. Entonces, desde Naciones Unidas celebramos la presentación de este tercer informe que refleja el accionar de las empresas en el sector privado, agremiadas en CACIF, y esto debo decir que es un hito, como ya se ha mencionado, en la región de América Latina y el Caribe, de mostrar la contribución del sector privado a los objetivos de desarrollo sostenible a través de la medición, ¿no? Porque se han establecido metas cuantificables, medibles, que yo creo que es importante. Y eso también debo decir que es una contribución, no solamente, por supuesto, al desarrollo sostenible del país, pero también al esfuerzo de informar periódicamente, al esfuerzo, vamos a decir, de rendición de cuentas que Guatemala hace a nivel global, ¿no? Porque ahora Guatemala es de los 3 países, de los pocos países en el mundo, creo yo, que ya va con su tercer informe nacional voluntario que se presenta en Naciones Unidas este año. Guatemala lo presentará por tercera vez, el informe nacional voluntario en el panel de alto nivel. Y en ese sentido yo creo que este informe del sector privado, de la contribución del sector privado a los ODS, es un aporte importante para la presentación del informe voluntario de Guatemala en Naciones Unidas. Entonces, quiero felicitarles por este esfuerzo, felicitar a las 7 gremiales que son parte de CACIF, así como también a AGER, a Empresarios por la Educación, a la red local del Pacto Global, a Centrarse y a los 8 sectores productivos que han participado de este informe y, como decía, pues felicitarles por este esfuerzo. Quiero decirles que ciertamente los esfuerzos para reducir la pobreza, combatir el hambre, buscar o brindar acceso a servicios de salud, de educación, promover un desarrollo sostenible, protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente,
por supuesto promoviendo las alianzas estratégicas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Son temas muy importantes que nos unen a todos, tanto gobierno como sector privado, como cooperación internacional, porque este es un esfuerzo de país, es un esfuerzo de sociedad. No es un solo sector o solo el gobierno no podrá alcanzar estos objetivos, y eso lo estamos viendo, como dije antes, en todo el mundo. Y es muy alentador que cada vez más vemos ese compromiso del sector privado en todos los países, y en Guatemala lo hemos visto sobre todo en los últimos años. Así es que por eso de nuevo quiero felicitarles por esta excelente iniciativa. Muchísimas gracias, señora coordinadora, y efectivamente, como usted bien menciona, esta tercera edición muestra no solamente el compromiso, sino también esa labor de reportería, ¿verdad?, que el sector empresarial organizado guatemalteco pues ha emprendido. Y efectivamente, señor licenciado Ardón, este ejercicio de planificación no solamente ha tenido un enfoque integrado en este año, sino también una plena conciencia sobre los objetivos de desarrollo sostenible en medio de la pandemia. Y es que toma en consideración justamente la perspectiva de largo plazo. Y es así como pues quisiéramos consultarle de qué manera considera usted que el poder integrar esta perspectiva de largo plazo en las decisiones adoptadas en la pandemia también han permitido ser más resilientes y sostenibles, ¿verdad?, al sector empresarial. Muchas gracias, Claudia. Ahora que preparaba las notas para esta intervención, no escapó a mi atención las fotografías del evento que tuvimos el año pasado. Y me ponía a pensar cuánto estábamos ausentes de saber lo que iba a suceder en el país pocos días después, cuando empezaba justamente a tener ocasión el drama que hemos vivido con el tema del COVID, que nos ha afectado personalmente a todos, y esto me recordaba también hacia atrás lo que pasó en el año 76, cuando creo que ya algunos de los que estamos acá, que somos los menos, vivimos el terremoto. Por el impacto que eso tuvo en la sociedad guatemalteca y el drama que representó. Ambos eventos, el terremoto y el COVID, están asociados a la palabra imprevisibilidad. No podíamos haber previsto pocos días antes que íbamos a enfrentarnos a este enorme reto. Y ahí está el secreto de la resiliencia de una sociedad y de la previsión de largo plazo. Sociedades que no se saben vulnerables y que no se preparan ante la vulnerabilidad son sociedades poco resilientes. Entonces ese era como el primer punto que yo quería transmitir acá. El primer y principal objetivo del sector empresarial frente a la pandemia fue obviamente tratar de asegurar la vida de las personas y luego el ingreso de las personas, porque ambas tienen que ver justamente con su dimensión de dignidad. Pero esa no era únicamente la tarea que nosotros nos abocamos a hacer. Frente a la emergencia hubo un trabajo que se hizo desde el sector privado precisamente para poder desarrollar mejor la respuesta que tuvimos en aquellos primeros meses. Y menciono aquí tres cosas muy rápidas, que ahora que las menciono estoy seguro que todos la van a traer a la mente. La migración rápida hacia la digitalización que han tenido, inclusive pequeñas empresas que no hubieran imaginado jamás que iban a migrar para precisamente responder a los retos, es una de ellas. La tecnificación de las empresas en distintas áreas urbanas y rurales. Y por supuesto, el tema de la capacitación hacia la nueva normalidad. Porque hoy nos hemos visto arrojados todos a tener precisamente que tener un nuevo patrón de conducta, un nuevo patrón de consumo, de producción. Esos son elementos que yo creo vienen a apuntar a una estrategia de planificación de largo plazo. Ya están empezando a incorporarse en nuestra sociedad, en nuestra economía, pero nosotros tenemos que apoyar a que esto suceda así. Concluyo esta intervención diciendo entonces que cuando uno revisa los objetivos de desarrollo sostenible, hay dos elementos que yo creo que son fundamentales tener presentes en la planificación del sector privado y como sociedad. La primera es consolidar la producción y el consumo sostenible, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 12. Y la segunda
las industrias inclusivas e innovadoras con infraestructuras más resilientes, que corresponde precisamente al ODS 13. Ahí tenemos dos retos de planificación que están claramente expresados. Y termino. Si una persona se tropieza una vez, es muy humano. Tropezarse dos con la misma piedra es indolencia. Por lo tanto, creo que tenemos un reto enorme, no como sector privado, como sociedad, en apuntar en estas dos direcciones de estos ODS, y es ahí el secreto de una buena planificación de largo plazo. Muchísimas gracias, licenciado Ardón. Y efectivamente, señora secretaria de CGPLAN, el tema de la planificación es fundamental, como bien lo menciona el licenciado Ardón, y sobre todo el que este informe y estos aportes que hoy se presentan en consecución no solamente con los objetivos de desarrollo sostenible, sino también en atención a la pandemia, son importantes también para la planificación que tiene el gobierno, ¿verdad? Y queremos saber cómo recogen ustedes a través de la CGPLAN este informe, ¿verdad? Este es el tercer año en el que estos son insumos para el Informe Nacional Voluntario, así que si nos puede compartir un poco de cómo ustedes ven el informe y cómo lo reciben para el informe que se presentará a nivel nacional este año. Muchas gracias. Así es, muchas gracias por la invitación nuevamente al CACIF. Este es el tercer informe y también mi tercera participación en conjunto con ustedes, ¿verdad? Este trabajo entre sector privado, sector público, la cooperación internacional, la sociedad civil. En este informe de Estado que Guatemala tiene y que se estará presentando por tercera vez, comentarles que se ha incluido, además de la participación de los sectores presentes, la sociedad civil representada en el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, donde están las 18 representaciones del país, ¿verdad? Ahí están cooperativas, Pueblo Maya, Garífuna, Xinca. Además, se han tomado insumos del organismo legislativo, del organismo judicial, del Ministerio Público, de las municipalidades. ¿Qué intenta Guatemala con este informe? Revisar cómo vamos en el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Necesitamos una foto, un panorama para ver cómo estamos como país. Y bien lo decía Roberto, no podemos tropezar con la misma piedra dos veces. Lo que hace este informe es darnos un balance general del estado financiero, esa foto de cómo estamos, qué errores hemos cometido para ya no volverlos a cometer, y dos, qué lecciones aprendidas también positivas tenemos, qué cosas, qué programas, qué proyectos se han realizado que son buenas experiencias y son actividades de impacto a las metas de desarrollo del país y que tenemos que seguirlas haciendo, focalizar en territorios, en personas y también potencializarlas con otros sectores. Así es que nosotros recibimos y celebramos el tercer informe del CACIF, estamos muy agradecidos con el aporte que por tercera vez se hace y pues comentarles, como ya ustedes saben, y recordarle a cada uno de los directores ejecutivos de las cámaras que ya este informe ha sido incorporado en el Informe Nacional Voluntario que Guatemala estará presentando ante las Naciones Unidas en julio de este año y que también se reporte en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas el periodo de cada año. La Declaración Transformando Nuestro Mundo, que es donde Guatemala suscribe los ODS, establece su párrafo 74 la obligación de hacer exámenes nacionales voluntarios. ¿Y cuál es el propósito de estos? Que no nos evalúen otros países ni otros, sino que nos autoevaluemos y digamos nosotros, los sectores del Estado, cómo vamos y vayamos a reportar. Esto se agrega en un informe regional que después Latinoamérica tiene y después en un informe mundial que será presentado en septiembre. Así que ahí estamos proyectando cuál es el andamiaje institucional que Guatemala tiene para poder abordar la Agenda 2030 desde el sistema de consejos de desarrollo y con cada uno de los sectores, así como un reporte de todos los indicadores de las 129 metas para ver cómo vamos como país, de dónde venimos y cuál es la meta hacia el 2030. Asimismo, la recopilación de todos los sectores que antes mencioné, programas y proyectos, ese barrido, y sobre ello también lo comparamos con la estadística nacional, pero le agregamos un factor de comparación que es la percepción nacional. Porque una cosa son lo que nos dicen las estadísticas, cómo estamos, y otro cómo percibe la población que vamos en esos temas importantes de desarrollo sostenible, hablando de reducción de la pobreza y protección social, temas de salud y
economía y educación, que están en la política general de gobierno, en nuestro pilar 2, y así en cada uno de ellos. Entonces, este informe ha sido incorporado a la revisión y pues pronto conocerán el primer borrador para poder presentarlo ante el mundo. Muchísimas gracias, señora secretaria. Pasando a este segundo bloque de este panel, quisiéramos conversar sobre cómo estamos caminando en la recuperación económica, como bien lo mencionaba el señor canciller, de una forma resiliente y sostenible, ¿verdad? Y en este sentido, licenciado Ordón, usted ya mencionaba 2 ODS muy importantes, ¿verdad?, para la consecución de la Agenda 2030, pero es importante entender cuál es el rol de los ODS en la reactivación económica. Sí, gracias. Si por un momento no pensamos en Guatemala, sino pensamos en el planeta, en todas las sociedades, y imagináramos una sociedad que ha dado respuesta correcta y satisfactoria a todos los objetivos de desarrollo sostenible, tendríamos una sociedad que probablemente encajaría el reto de una pandemia de mucha mejor manera que lo ha hecho cualquier sociedad del mundo, que tenemos enormes retos y desafíos. Hago esta consideración porque es muy importante para el futuro, en términos de reactivación económica, tener presente todas las variables que inciden e influyen en la consecución de las metas de objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el primer elemento que yo quería traer aquí a colación. Ciertamente el año 2020 y lo que va ya de recorrido del 2021 es un punto de inflexión. El canciller lo decía claramente. Estamos en un momento en que ha habido un impacto considerable en drama humano, en drama social, en drama económico en el país por lo que nos ha sucedido. Pero ahora toca precisamente el reto de salir hacia adelante, y ahí es donde yo quisiera hacer 2 comentarios para abonar a la pregunta que me hacía Claudia. La primera es, si no nos ha quedado claro que el tema de los objetivos de desarrollo sostenible es nuestro tablero de trabajo, creo que hemos aprendido poca lección. Por eso empezaba yo la reflexión diciendo, ojalá tuviéramos una sociedad que tenga claro cuál es todo su desplegado de objetivos que debe cumplir. Entonces yo sí pienso que en términos de reactivación económica, los objetivos de desarrollo sostenible son un tablero importante de trabajo. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, tienen mucho que ver. Como sector privado, desde el mes de marzo del año pasado, adoptamos una estrategia que coloquialmente, porque esto no es que esté en un documento, pero coloquialmente lo hemos llamado la estrategia de las 4 Rs. Una R que tuvo que ver, en un momento ya se ha reseñado acá en el documento, todo el aporte que el sector hizo para el tema del rescate de las familias, de la gente que perdía su trabajo, de las empresas que estaban cerrando. Esa parte era muy importante. La segunda R, la de la reapertura, porque ya también se mencionaba acá que era muy importante que la economía permitiera de nuevo que las familias tuvieran ingresos. La tercera es la de la reactivación económica, que precisamente ahora se discute con tanto detalle en el Congreso de la República, aunque probablemente no con la fortuna que uno quisiera. Y la cuarta es la reimaginación del país, donde nos queremos ver situados en el 2021 y 2022, que no sea el 2019. Entonces, yo sí pienso que es muy importante la tarea que tenemos de trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible para que apoye esa estrategia de sostenibilidad, crecimiento, inclusión y resiliencia de largo plazo que nuestra economía necesita. Muchísimas gracias, licenciado Ordón. Y tomando un poco su línea de ideas de estas 4 Rs, que hay que decirlo, son de su autoría, ¿verdad? Sí es importante tomar en cuenta, señora coordinadora residente, la última que hace mención el licenciado Ordón, y es esa reimaginación, ¿verdad? Porque sabemos que esta crisis del COVID-19 efectivamente representa un punto de inflexión en la Agenda 2030. Hablamos que esta crisis pues ha tenido un triple efecto, no solamente ha sido una crisis de empleo, sino también ha tenido ha enfrentado retos a nivel de salud y educación. Y en este sentido, señora coordinadora residente, quisiéramos que pudiera compartirnos cómo el Sistema de Naciones Unidas está articulando sus planes, sobre todo para impulsar el desarrollo del país y con otros actores del desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, ciertamente la pandemia causada por la COVID-19 ha causado una crisis a nivel mundial, quizá la peor, que como se ha dicho, de los últimos 100 años, porque
ha afectado a las personas individualmente, pero a las sociedades en su conjunto y las economías, por supuesto. Y por primera vez desde el año 1990 se ha observado retroceso en cuanto al desarrollo humano, ¿no? Y el informe del PNUD que se publica cada año se ha mostrado. Entonces, para enfrentar esta crisis, por supuesto, los países, todos en general, diría yo, y Guatemala, por supuesto, lanzaron planes de respuesta ante esta crisis causada por la COVID-19, y en apoyo a los esfuerzos de los países, desde Naciones Unidas, nosotros también hemos venido colaborando con la respuesta, tanto en el ámbito de la salud, porque ese es el primer sector que ha sido impactado, ¿no? el sector salud, apoyando el plan de prevención, de contención y de atención a la COVID. También en la parte humanitaria, porque hay sectores muy vulnerables que han sido muy afectados, en particular la educación, el sector de agua y saneamiento, seguridad alimentaria y nutrición. Y en ese sentido también nosotros apoyamos con el equipo humanitario del país, elaboramos e implementamos un plan de respuesta que al final se ejecutaron cerca quizás de $20 millones en asistencia humanitaria en esos sectores, brindando asistencia a las poblaciones más afectadas, en particular poblaciones en las zonas rurales, mujeres, incluso también migrantes, en fin, poblaciones, como digo, en situación de mayor vulnerabilidad. Quiero mencionar también que sí, elaboramos un análisis del impacto socioeconómico causado por la COVID para elaborar un plan de respuesta, también, como digo, en apoyo a los esfuerzos nacionales. Y en este plan incluimos intervenciones, más de 100 intervenciones que las agencias de Naciones Unidas han venido implementando, para apoyar en particular varios objetivos de desarrollo sostenible. Primero, pues para apoyar a las poblaciones en situación de pobreza, para mejorar el acceso a servicios de salud, también para mejorar el acceso a la educación, que sabemos que se vio muy afectado, y por supuesto para mejorar el acceso a empleo, generación de ingresos, que es el objetivo 8, ¿no? Esto como respuesta, pero toda esta respuesta también nosotros la hemos articulado en el nuevo marco estratégico de cooperación de Naciones Unidas con Guatemala, que suscribimos precisamente en diciembre del año pasado con CEGEPLAN, y en este marco definimos nuestra cooperación para los próximos 5 años, alineado a las prioridades nacionales de desarrollo, que también está vinculada al Plan CATUM 2032 y a la Política General de Gobierno, definiendo acciones estratégicas en 5 grandes áreas: desarrollo económico, desarrollo social, paz, seguridad, justicia, instituciones sólidas, medio ambiente, cambio climático. Todo esto, por supuesto, bajo el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el gran objetivo, contribuir a que el país avance más aceleradamente hacia el cumplimiento de los ODS en el 2030 y que la población de Guatemala mejore significativamente sus niveles de vida, ¿no? Quiero finalizar esta parte de mi intervención diciendo que este marco de cooperación representa una alianza estratégica, ¿no?, entre Naciones Unidas y el gobierno, y ciertamente también con otros sectores de la sociedad que incluyen, por supuesto, al sector privado. Y en ese sentido, el sector privado consideramos que tiene un rol muy importante que jugar, como lo están jugando ya en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, como lo muestra ya este informe, ya que ustedes, además de recursos, pues cuentan con experiencias, también con experticia, con capacidad para movilizar otros sectores y movilizar también recursos adicionales, trabajando de la mano con gobierno y otros sectores, porque eso es lo que se requiere, que trabajemos bajo una visión común para avanzar hacia estos objetivos de desarrollo sostenible y lograr que el país avance hacia un futuro más estable, más equitativo también y con mayor inclusión, en particular mayor inclusión de las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no?, que nosotros hemos identificado en este marco de cooperación, como son las poblaciones indígenas, las mujeres, los jóvenes, la niñez, inclusive también los migrantes y las personas con discapacidad. Y aquí déjenme hacer referencia al tema de las personas con discapacidad, porque muchas veces nos olvidamos de esta población, ¿no?
Y no debemos olvidarnos que representa cerca del 10% de la población guatemalteca, la población con discapacidad. Y ahí el sector privado también tiene un papel muy importante que jugar en cuanto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Así es que hago este llamado también para que trabajemos para la mayor inclusión de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, señora coordinadora. Efectivamente, señora secretaria, es importante recordar un poco lo que ya veníamos diciendo en el bloque anterior sobre el incorporar esa perspectiva de largo plazo, fundamental para el modelo de desarrollo del país que necesitamos, ¿verdad? Y en este sentido, pues sí, como ya mencionaba el licenciado Ardón, hay 2 ODS fundamentales, uno de ellos es el ODS 12, ¿verdad? Esa transformación productiva y sobre todo con un enfoque sostenible. En este sentido, quisiéramos, señora coordinadora, que nos comparta cómo desde CEGEPLAN existen planes para priorizar el largo plazo en este camino hacia el desarrollo sostenible, ¿verdad? De acuerdo. En efecto, yo quisiera construir sobre la idea que ya Roberto daba, ¿verdad? Ese sería mi primer paso que como CEGEPLAN creemos que se debe de priorizar, una planificación a mediano plazo. Vale la pena decir que el señor presidente, que es un planificador y un estratega por excelencia, siempre creyó en esto, y parte de ello fue que se definió desde el principio del gobierno una política general de gobierno que venía ya con el plan de innovación y desarrollo que se elaboró en casi 2 años con mesas de trabajo para definir cuál es la ruta, cuál es el rumbo de desarrollo del país que necesitamos. Y este ejercicio ya en el proceso de transición, él mismo nos solicitó que hiciéramos un proceso de integración con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo que se realizó es entre las metas del Plan Nacional de Desarrollo Cartoon, que es una agenda nacional que se ha establecido, la agenda mundial que tenemos de desarrollo, que son los ODS, y esto se unió con el plan de innovación y caímos a 50 metas que son las priorizadas en la política general de gobierno. Es decir, que nuestra política de gobierno tiene una mirada de mediano y largo plazo, porque cumpliendo la política de gobierno estamos cumpliendo metas de ODS y metas de Cartoon. Una de ellas, Roberto hacía mención a la necesidad del crecimiento económico, la producción nacional, decía él, y el consumo sostenible. Y parte de ello era una meta de la política, ¿verdad? Nosotros creíamos con buenas perspectivas y augurios crecer un crecimiento económico del 5% al 2023. Si nuestra línea base era el 3,1 en 2019, planteábamos, o sea, el gran desafío de crecer de 3 a 5, ¿verdad? O sea, aunque son números bajos, ustedes saben lo que eso significa. Pero en vez de eso, en 2020 tuvimos una caída al menos 1.5. Entonces, el crecimiento al 5 ya es que en realidad crecer casi 7 puntos porcentuales. Entonces, ahora no solo tenemos desafíos, sino se duplican los desafíos, ¿verdad? Y con ello, pues bueno, la buena noticia ayer la dio nuestro señor ministro de Economía, comentando cómo el Fondo Monetario Internacional tiene perspectivas positivas para Guatemala como uno de los que va a repuntar la economía en la región, y que es posible que nuestro crecimiento en 2021 sea del 4.5. Entonces eso nos da la paz y la alegría que nos da como gobierno, pero es parte de todo el esfuerzo y el andamiaje que se ha desplegado por parte del señor presidente en conjunto con todos los sectores. A eso adicionalmente, ya lo que nuestro señor canciller mencionaba, un principio del presidente siempre fue adecuar los objetivos de desarrollo sostenible al contexto nacional. La agenda ODS es sumamente ambiciosa, amplia, ambigua, y hay muchas metas que incluso no nos aplican, ¿verdad? Hay metas para países adelantados o otras clasificaciones del Banco Mundial que no aplican a Guatemala. Entonces, esa adecuación y apropiación hacia nuestro contexto con las personas vulnerables, como mencionaba la señora Arias, es sumamente importante en esta planificación de largo plazo. La política general de gobierno, nosotros reportamos ya en el Informe General de la República en enero 14 de este año, y para nuestra sorpresa, ya 23 de las 50 metas ya se han cumplido, porque se tuvieron que hacer esfuerzos mayores con la pandemia que empujaron el cumplimiento de muchas de ellas. Hay 12 metas que tienen avance y 14 que están en estancamiento. Entonces eso nos da una esperanza cuando nosotros nos preguntábamos, ¿será que vamos a tener que modificar la política de gobierno? Porque eso implicó cierto retraso. Pero también empujó a mover, a activar programas sociales, por ejemplo, de amplio alcance y complejidad, que nunca se hubieran hecho en el país si no hubiera sido por
la dramática situación como antes ya planteamos. Un segundo punto que quisiera yo mencionar que es realmente relevante es tener un marco de financiamiento para el desarrollo. ¿Cuánto cuesta cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible? Es una pregunta que nos hemos hecho. ¿Cuánto cuesta cumplir con la política general de gobierno? Ya hemos desplazado un esfuerzo por hacer un costeo de metas de la política general de gobierno, ya vamos costeando el 60% de las metas y ascienden a 109.000 millones de quetzales. Es un presupuesto anual. Uno diría, bueno, entonces lo podemos cubrir con un presupuesto. No, ustedes saben la rigidez que nuestro presupuesto tiene, casi el 60% de él ya tiene destino, ¿verdad? Mucho de ello es funcionamiento. Con el Ministerio de Finanzas Públicas habíamos hecho un alto esfuerzo el año pasado por modificar de ese 60% de funcionamiento el 32% a gasto social, ¿verdad? Que es todos los programas que tienen que implementar en las metas, y incrementar al 20% la inversión de país, porque eso es también algo que históricamente nunca se había dado. Aunque el presupuesto no fue aprobado, tenemos reprogramaciones este año en el cual estamos ajustando a lo que en el presupuesto en el anteproyecto de presupuesto habíamos hecho, buscando incrementar la inversión, el gasto social y poder financiar esta brecha que tenemos entre el costeo de metas y lo que realmente le estamos destinando el presupuesto. Teniendo esa brecha presupuestaria, sí podemos definir en cuánto puede aportar tanto la cooperación internacional, el sector privado y otras organizaciones, no solo financieramente, sino haciendo otro tipo de movilizaciones para impactar en las metas de desarrollo, que es lo que hemos buscado en el informe. Un tercer punto que creemos desde Segeplan sumamente importante es respaldar la sostenibilidad de la deuda, ¿verdad? Incrementamos nuestra deuda pública gigantescamente tras los efectos de la pandemia, y entonces ahora uno de los criterios del señor presidente ha sido no deuda pública para este presupuesto, por ello nos ajustamos el cincho con el presupuesto, como decimos, para poder respaldar esa deuda y sobre todo darle seguimiento y mejor evaluación a la inversión que se está incrementando tanto pública como privada. Y un último punto que consideramos sumamente importante es prepararnos para las crisis futuras, ¿verdad? Esa previsibilidad de la incertidumbre en muchas de las acciones. Ya hicimos una evaluación de impacto de los daños y pérdidas de la tormenta Zeta y Iota, porque Guatemala, a comparación de los otros países, también se vio afectado por estas tormentas y ascendió a más de 6.000 millones de quetzales. Entonces, eso incrementa los desafíos de reconstrucción que tenemos que hacer. Parte de ello hablábamos ayer ampliamente con el señor presidente de la necesidad de fortalecer el ordenamiento territorial en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Para que la inversión sea resiliente, como este panel lo dice, y sea sostenible en el tiempo. Así que eso se estará viendo desde el Gabinete de Desarrollo Rural Integral, y así como tener herramientas de gestión de riesgo en la inversión pública que el país hace para que pues, no se nos esté cayendo con cada tormenta los puentes, ¿verdad? Sino que sea efectiva y resiliente. Muchísimas gracias, señora secretaria. Y es que efectivamente es importante tener en cuenta que en este año de recuperación da paso, digamos, a esa década de la acción, como ya se ha llamado este informe que se presentará pues este año ante Naciones Unidas. Y es que sí, pues quedan solamente 9 años para cumplir esta agenda con 169 metas ambiciosas. Este reporte, mencionarles que pues hace mención y digamos se alinea con 42 de esas 169 metas, pero es importante, ¿verdad?, impulsar también esa transición y entender, como bien lo mencionaba el licenciado Ardón, que los ODS debieran ser ese tablero donde los actores del desarrollo se comprometan para la consecución de estas 169 metas. Y efectivamente, licenciado Ardón, tenemos esta consulta sobre cómo impulsar una transición hacia una economía, como ya usted lo mencionaba, no solamente más digitalizada, sino más resiliente y más sostenible. Sí, yo quisiera comenzar citando a la secretaria de Planificación, porque a mí me parece que ha dicho algo que es muy importante, y la parafraseo en propios términos. De este desafío nadie sale solo, ¿verdad? Este es un esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad, particularmente empezando por lo que yo considero es un diálogo muy positivo y continuado entre el sector público y el sector privado. La presencia hoy del Canciller de la República, la presencia de la Secretaria de Planificación, que ya es una presencia continuada, como ella misma lo explicaba,
tiene que ver con esa conversación que debe tener todo sector público con su sector privado en cualquier sociedad del mundo, que no la tiene en otros lados. Entonces yo pienso que este es el primer elemento de partida para que uno pueda hacer una estrategia sostenible en el largo plazo. Dicho eso, hay 3 tareas que yo creo que son importantes con las que cierro el comentario. La primera, todo país y todo gobierno debe tomar decisiones públicas importantes sobre este tema. O sea, hay de camino al 2030 retos muy importantes que requieren de los tomadores de decisión política tomar decisiones importantes relacionadas con la resiliencia, relacionadas con la digitalización de nuestra economía, con estrategias de carácter sostenible. Que muchas veces estas decisiones son complicadas, seguro que lo son, pero bueno, es parte del, digamos, el desafío que tiene toda administración pública. El segundo reto es el que le corresponde al sector privado. Y yo aquí sí quisiera decir, haciendo un poco el comercial del caso, que considero que la gremialidad es un elemento indispensable para la digitalización, para la sostenibilidad y para los retos que tienen que ver con la resiliencia. El ejemplo químicamente puro de esto es el informe que estamos presentando el día de hoy. Lo que los gremios hicieron para compartir información, para intercambiar experiencias, para ayudar al proceso de formación y tecnificación de los empresarios agremiados. Así que yo sí creo que hay una dimensión de gremialidad muy importante en ese reto de una estrategia sostenible de largo plazo. Y termino con esto último. El tema de la resiliencia no es un tema de los chalecos naranjas de Conred, no es un tema de los sismólogos del INSIBUME, ni de los economistas. Es un tema de país. Es una discusión que hay que tenerla de sociedad. Todos nos afecta el ser o no resilientes. Yo creo que esta conversación como país, después del drama del 2020 y 2021, nos invita y nos exige a una conversación de Estado sobre el tema de resiliencia. Yo acá, sin ánimo de anticipar juicio y criterio, debo decir que el sector privado está listo para eso. Está anuente a poner sobre la mesa la discusión de la resiliencia en el país, que es un tema que nos afecta a todos los guatemaltecos independientemente de nuestra condición. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ardón. Y efectivamente, señora secretaria, el ODS 17 habla de las alianzas y muchos dicen que este debiera ser el primer ODS de esta Agenda 2030, ¿verdad? Que es el que debiera articular, más bien es el que articula la agenda. Y en este sentido, ¿qué rol considera usted juegan estas alianzas público-privadas para la consecución de la Agenda 2030 y sobre todo sobre el mensaje que se construía anteriormente a través del licenciado Ardón de esa importancia de sostener este diálogo, ¿verdad?, entre los actores del desarrollo, pero sobre todo hacia un mismo punto y en este caso hacia la resiliencia? En completo acuerdo, debiera ser el primero, por eso es que Guatemala pioneramente en su estrategia de implementación de objetivos de desarrollo sostenible aprobada en el sistema de consejos, estableció como primer paso la coordinación política y técnica. O sea, si no hay esta coordinación política de alto nivel de querer impulsar y acelerar la implementación de los objetivos de desarrollo en Guatemala, todo lo demás se queda en vano. Los planes en papeles y el financiamiento sin él. Entonces es necesaria esa coordinación, hay mesas de alto nivel y de nivel técnico para hacer estas conversaciones y yo sí creería que debemos de, claro, dada la pandemia, ¿verdad?, hicimos una pausa a todo ese seguimiento, pero poderlo reactivar con otros tipos de virtualidad y de metodologías para poder seguir con esa conversación. Las alianzas son movilizadoras para la aceleración. Cada uno de los sectores contribuye con sus programas y proyectos. Es impresionante para nosotros desde CIEPLAN ver todo lo que ya sí se está haciendo en cumplimiento de los ODS, pero que muchas veces no lo podemos visibilizar porque no se puede cuantificar. Entonces yo veo todo lo que el sector privado está haciendo, que se resume en el video, pero como nosotros hemos digitado ya la información, lo veo claramente, pero no tenemos manera de medir el impacto de esas acciones en las metas de largo plazo. Entonces, estas alianzas deben de ayudarnos a buscar esas metodologías de medición que hemos conversado en la mesa de sostenibilidad que tenemos con CACIF,
para poder definir indicadores precisos de impacto a las metas. Es uno de los principales retos que observo. Y segundo, la fuerza que tiene como Estado vernos ante un foro político de alto nivel, que es la plataforma mundial que revisa los ODS cada julio, acompañados del sector privado, de la sociedad civil y de otros actores, para poder presentar que el país está apropiado de su agenda de desarrollo y que lo que necesita es un complemento a los esfuerzos que ya estamos haciendo, porque ya los estamos haciendo. Un complemento de la cooperación, esa ayuda oficial al desarrollo que sea revirtualizada y quitado paradigmas sobre, por ejemplo, la renta media que tanto nos afectó, para poder complementar los esfuerzos que el país hace. Muchísimas gracias, señora secretaria. Y como última pregunta de este bloque, sobre todo haciendo mención a esa década de la acción, ¿verdad, señora secretaria? Es importante tener en cuenta las lecciones aprendidas de esta pandemia, señora coordinadora. ¿Cuáles son, según su opinión, esas lecciones aprendidas de esta pandemia por COVID-19 y sobre todo las oportunidades? Bueno, ciertamente la pandemia nos ha dejado muchas lecciones y de las cuales debemos aprovechar, tomar ventaja, ¿no?, para prepararnos mejor para futuras crisis. Como ya decía Roberto, desde el sector privado ustedes ya han extraído una serie de lecciones y yo creo que es importante también, como decía él, que nos sentemos a reflexionar y a repensar el futuro del país, ¿no?, tomando en cuenta todas estas lecciones. Y en ese sentido es importante repensar en los patrones históricos de desarrollo que se han tenido en el país, abordando por un lado las desigualdades económicas, sociales, de género, digitales que existen, y por otro lado también las vulnerabilidades que tiene el país, ¿no?, vulnerabilidades ambientales, vulnerabilidades al cambio climático, etcétera. Entonces, en ese sentido es muy importante que pensemos en ese futuro buscando, como decimos, reconstruir mejor, ¿verdad? Pero reconstruir mejor significa reconstruir pues con mayor igualdad, con mayor inclusión y con mayor sostenibilidad. Y eso tiene que ver con la resiliencia también que mencionaba Roberto. Entonces, en ese sentido yo creo que sí es importante que los distintos sectores, sector privado, sector público, sociedad civil, etcétera, pues incluyendo pues la cooperación internacional, nos sentemos y discutamos sobre ese futuro, nuevo futuro que queremos para el país, porque lo peor que podemos hacer es seguir actuando como si nada ha pasado, seguir igual, ¿no? Hemos visto cómo la pandemia ha afectado definitivamente a las poblaciones, a las comunidades, a los sectores que no tienen acceso a la tecnología digital, y allí hemos visto cómo los niños, las niñas en las escuelas, en las zonas rurales, no han tenido acceso a la educación por esa razón. Eso tenemos que cambiarlo. No puede continuar estas poblaciones con esa falta de acceso a la tecnología digital. Hay muchos ejemplos, digamos, de cómo esta crisis ha impactado a los distintos sectores y cómo a partir de esos aprendizajes tenemos que hacer cambios importantes. Entonces, sí creo que es necesario, podemos decir, como un nuevo pacto social también, si se quiere, ¿no? Un nuevo pacto social donde prioricemos a estas poblaciones que están en situación de mayor exclusión, pero también pensando en construir esa resiliencia en todos los sectores y a los distintos niveles, y en particular en las zonas de mayor, como he indicado, mayor vulnerabilidad. Entonces, yo sí creo que es importante buscar construir ese pacto social y construir un nuevo paradigma de desarrollo, teniendo siempre como ruta, creo yo, el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque como ya lo decían acá mis colegas panelistas, la Agenda 2030 es la ruta, es el plan de acción que debemos seguir en los países, y por ello yo creo que es importante abordar esta agenda con ese enfoque de país, potenciando las alianzas estratégicas entre los distintos sectores y buscando abordar esas vulnerabilidades y las desigualdades que enfrenta el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que pensar también
en algunas políticas que creo que son claves, por ejemplo, impulsar la política de ciencia, tecnología e innovación, que recientemente ha lanzado el CONACYT. Creo que es muy importante apoyarla. Pues también la política de igualdad de género. Sabemos cómo ha impactado la violencia contra las mujeres durante la pandemia, que ha aumentado. Es muy importante también combatir la violencia en todas sus formas, pero la violencia contra las mujeres en particular es un tema que nos ha preocupado mucho y nos sigue preocupando. Igualmente, avanzar hacia un sistema de protección social universal, ¿verdad? Que es muy importante. Hemos visto cómo el no contar con un sistema de protección social universal coloca en una situación de altísima vulnerabilidad a las poblaciones que, por ejemplo, se encuentran en el sector informal, empleados en el sector informal, o poblaciones en las zonas rurales. Entonces, hay una serie, yo creo, de políticas clave que se pueden identificar y sobre las cuales se puede trabajar para ir avanzando. Y de esa manera, pues, podremos avanzar hacia una sociedad más sostenible, más equitativa, más inclusiva, por supuesto, y en donde las poblaciones podrán tener acceso a mejores servicios y gozar también de un mejor nivel de bienestar, que al final es lo que buscamos, ¿no?, con esta agenda de desarrollo sostenible, que la población avance a un mejor nivel de bienestar, con una economía que tenga un crecimiento sostenible, una economía verde, ¿no? Ahora hablamos también de la reconstrucción verde, también es un tema muy importante y en el cual también ustedes han venido trabajando. Así es que es una agenda muy importante, pero creo yo que si se aborda como Estado, como decían ustedes, con un esfuerzo de Estado, con todos los sectores, creo que Guatemala tendrá éxito. Así es que, y cuenten para ello con el apoyo también de nuestra parte de Naciones Unidas. Gracias. Muchas gracias, señora coordinadora. Agradezco muchísimo los aportes de nuestros panelistas esta mañana y me permitiré dejar un mensaje final a toda nuestra audiencia y a los participantes que nos acompañan de forma presencial. También dejarles este mensaje de que la pandemia nos deja la oportunidad de reconstruir. ¿Y cómo reconstruir mejor? Haciendo un país pues más resiliente, unidos todos hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y quisiera permitirles dejarles una cita de Charles Darwin, que es un científico británico, que decía así: no son los más fuertes ni inteligentes los que sobreviven, sino más bien los flexibles que se adaptan a los cambios. Muchísimas gracias y un aplauso para nuestros panelistas, por favor. Muchísimas gracias. Les vamos a pedir, Roberto, por favor, que permanezcan en sus lugares, y a Claudia que nos acompañe un momento. Vamos a pasar al punto de la entrega del informe. Previo a eso, pues darles un mensaje que también está incluido, como bien lo mencionaban nuestros panelistas, y es la importancia de la digitalización, la tecnificación y la capacitación hacia la nueva normalidad. Estos mostraron la resiliencia y el compromiso del sector privado. Fue una oportunidad para avanzar y profundizar en la Agenda 2030 e impulsar la innovación y la modernización de los procesos en las empresas. Cuanto mayor y mejor coordinados sean los esfuerzos público-privados y el enfoque de las inversiones hacia el triple impacto, más resiliente y preparado estará el país para responder a riesgos futuros y avanzar en ellos. Invitamos también al presidente de CACIF, por favor, Nils, si nos puede acompañar en el escenario para hacer entrega oficialmente del informe, al señor ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, a la señora Keila Gramajo, secretaria de la CEGEPLAN, y a la señora coordinadora residente de Naciones Unidas, Rebeca Arias. Este es un momento sumamente importante en el cual aprovechamos para agradecer a todos los miembros de las juntas directivas, ejecutivos de los gremios y empresarios que durante el año 2020 duplicaron y triplicaron esfuerzos sacando a la luz sus mejores capacidades de resiliencia y adaptación al cambio, enfrentando este reto con mucha tenacidad y compromiso. Para todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Un fuerte aplauso.
Muchas gracias por acompañarnos. Pueden regresar a sus lugares. Los esfuerzos de reportería gremial coordinados por la Mesa de Sostenibilidad de CACIF continuarán. En el 2021 se realizará el levantamiento de indicadores comunes desde el sector privado en cumplimiento con los ODS. Esta metodología de medición será apoyada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Para compartirnos más detalles de este importante apoyo técnico, les invitamos a escuchar las palabras de Randall Arias, especialista principal en actividades con empleadores ACTEMP de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití. Muy buenos días. Reciban un saludo muy cordial de parte de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo con sede en San José, Costa Rica, que atiende Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Extendemos un saludo especialmente cordial para las altas autoridades del gobierno de Guatemala, así como para la señora coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala y especialmente también al presidente del CACIF. Celebramos desde la OIT y particularmente desde el Departamento de Actividades con Empleadores esta iniciativa y este proceso inédito y referencial por parte de CACIF. Inédito porque no hemos ubicado a nivel global un proceso tan bien llevado, tan bien estructurado y con una metodología tan claramente definida que permita realmente medirla sistemáticamente la contribución del sector privado organizado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso no es poca cosa, porque lo que tenemos en general y experiencias comparadas es mediciones muy valiosas ciertamente de parte de la contribución individual de las empresas, pero no hemos encontrado un proceso como este que permita realmente con una metodología hecha a la medida bajo los estándares internacionales más sofisticados que realmente permita identificar cómo contribuye el sector privado en general y de manera organizada a la Agenda 2030. Muchísimas gracias a Randall por compartirnos estas palabras. Para finalizar, agradecemos la presencia tanto de quienes nos acompañaron a través de la plataforma Zoom, como a nuestros invitados quienes nos acompañaron de forma presencial. Cerramos este evento con nuestros corazones llenos de mucha satisfacción por las acciones realizadas durante el 2020, año en que la resiliencia fue el principal actor, y reconfirmamos decididamente el compromiso del sector empresarial en el apoyo solidario a nuestro país y a los guatemaltecos. Nos despedimos deseándoles un exitoso día, manifestándoles que el logro de los ODS seguirá siendo parte de nuestra agenda empresarial y continuaremos trabajando en crear un mundo más sostenible y resiliente. Nuestros mejores deseos para todos ustedes. Buen día.